Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, darles la bienvenida al episodio del día de hoy. Estaremos hablando de Levítico del capítulo 17 al capítulo 20 y seguimos con las leyes. Vemos que Dios es muy tajante en cada una de las cosas que demanda del pueblo de Israel y no son cosas que se deben de tomar eh, en menos, ¿no? Son cosas muy importantes porque esto llega a ser de parte de Dios, muestra que Él es quien tiene el control de las cosas. Desde el momento en el que lo saca de Egipto, se da o vemos la autoridad misma de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, esta es una forma muy, eh, pues muy palpable de entender esa grandeza de parte de Dios. Y a veces suena duro, y si lo leemos, siguen siendo leyes muy duras de parte de Dios hacia el pueblo, pero a final de cuentas es algo que Dios quiere para ellos, esa santidad, esa parte en donde quiere que el pueblo de Israel pueda llegar a esa santidad que Él quiere, es algo que de verdad podemos llegar a valorar en ese momento, ¿no? Entonces llega esta serie de leyes y empieza a poner esas leyes como algo más, o es algo que ya vemos hoy en día muy normal, ¿no? Vemos cosas que llegan a pasar y que Dios prohíbe y que llegan a tener consecuencias, ¿no? Entonces, Dios no solamente se preocupa por, de alguna manera, por nuestro bienestar, sino también se preocupa para que nosotros no entremos en ese juego de ser impuros, ¿no? Entonces, Dios está al cuidado de eso y pone restricciones en este caso, ¿no? Entonces, vamos desde no comer sangre, en donde Él describe que la sangre tiene vida. Entonces, Dios prohíbe en esa parte el ingerir la sangre. Vemos cómo es que debemos nosotros llevar nuestras relaciones interpersonales, no solamente en el tema social, sino también en el tema sexual de alguna manera. Nos da los parámetros como personas de qué personas, o más bien con quién no debemos nosotros interactuar en un tema sexual. Entonces Dios pone esos parámetros para que nosotros no cometamos ningún pecado y después empezamos a ver las consecuencias del pecado, ¿no? Empezamos a ver las consecuencias de las fallas que llegaran a pasar si nosotros desacatamos estas leyes, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, familiarizamos estas leyes o nos empezamos a dar cuenta de que son muy similares o más bien se refieren en lo particular a algunos mandamientos que vienen o que Dios le entregó a Moisés, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes lo identificaran, esos mandamientos que Moisés tiene en esos 10 mandamientos o que Dios le da a Moisés y que los podamos llegar a identificar en ese capítulo, ¿no? En especial en el capítulo 18 para adelante. Entonces, me gustaría que lo identificaran y después, ya como una aplicación y como algo que nosotros llegáramos a pensar y a considerar, es si en algún momento nosotros hemos cometido esas cosas, ¿no? Hay diferentes formas o diferentes consecuencias que en ese momento era algo muy mortal, ¿no? Si nosotros nos ponemos muy extremistas, la verdad es de que la paga del pecado es muerte y así lo describe la Biblia, ¿no? Entonces, si nosotros, en el momento en el que nosotros entendemos que las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias y que en ese momento era la muerte, ahora sabemos que Dios mandó a su único hijo a que muriera por nuestros pecados, ¿no? Ahora ya no es necesario porque hubo un sacrificio perfecto, ¿no? Entonces esto vuelve a ser conciencia en nosotros y entendemos que el sacrificio de Jesús no fue cualquier cosa, ¿no? Y esta es la clara demostración de lo que a nosotros nos pasaría si llegáramos a cometer estos pecados y lo hacemos. Realmente son cosas que hay veces hasta acostumbramos, ¿no? Entonces me gustaría que pudiéramos entender que el pecado no es algo que se debe de tomar a la ligera, es algo que nosotros debemos evitar a toda costa porque esto va a traer consecuencias no solamente para nosotros, sino puede llegar a afectar a terceras personas, ¿no? Entonces,
el pecado trae consecuencias y no necesariamente hay veces en las que son consecuencias pequeñas, por así decirlo, pero al final de cuentas es faltar a esa voluntad de Dios, ¿no? Entonces hay que evitar a toda costa llegar a faltar a esa voluntad de Dios, a llegar a faltar a lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces entender que siempre los planes de Dios son perfectos para nosotros, pero hay cosas que llegan a impedir estos planes, ¿no? Entonces evitar a toda costa esto, ¿no? Espero que esto haya sido de mucha bendición para sus vidas, entender que el sacrificio de Jesús es algo muy importante y si no es que lo más importante de todo en nuestras vidas, ¿no? Entonces es todo lo que rige a nosotros, es por lo cual nosotros creemos y seguimos a Jesús, ¿no? Entonces, qué mejor evidencia y la evidencia más grande de amor dada hacia nosotros, ¿no? Entonces hay que entender esto y hay que dimensionarlo, ¿no? Entender que pudimos estar en el lugar del pueblo de Israel, pero hoy tenemos la oportunidad de que sí, hay veces en las que pecamos, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver al camino, ¿no? Y eso solamente se merece la gloria y la honra nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Cuídense mucho y espero que este nuevo mes sea de nuevos retos, de perseverancia y de constancia en la lectura de la palabra. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.